esta oportunidad nos acompaña el amigo de muchos años, el ingeniero Guillermo Carán, pero hay que presentarlo como economista. Ex muchas cosas, incluso gobernador del Banco Central, pero es ingeniero civil de origen, pero fundamentalmente se ha desempeñado más que todo en las lides económicas y también en el ámbito político, alto dirigente del Partido Vicepresidente Reformista todavía del Partido Reformista. Gracias por acompañarnos y traer algún poco de luz sobre un panorama algo sombrío. Ojalá. Necesitaba enfocar muy bien tu linterna Sí, para sí. que veamos la luz. Tenemos una situación de que constitucionalmente el gobierno tiene que presentar dentro de poco su presupuesto. Parece que hay algunas dificultades para que ajustar las cuentas con lo que va a presentar. ¿Cómo tú ves precisamente el panorama económico cara a la formulación y presentación de un presupuesto, sabiendo que hay que buscar algún tipo de dinerito por ahí? Bueno, yo me alegré mucho cuando vi una declaración del director de presupuesto hace 2 o 3 semanas donde decía que el nivel de gasto del 2017 va a ser el mismo que el 2016. Yo lo vi como un primer paso para iniciar un proceso de disciplinación de la fiscalidad. El primer paso para tú reducir y reorientar los gastos es primero congelarlo. Y yo digo, bueno, pero parece que hay un indicio de racionalidad en esta declaración, pero luego he visto otras declaraciones y otras acciones. Por ejemplo, cuando veo que el ministro de Administración Pública endosa el aumento de sueldo de los legisladores, le da la bendición, yo digo, no, algo está pasando en el gobierno, me sorprende. Y ahora cuando veo la suspensión de la agenda, por lo menos, porque no es el ministro de la Presidencia ha declarado que la convocatoria al Consejo de Gobierno no es para discutir el presupuesto. Es muy extraño porque no estamos tan institucionalizados como para celebrar reuniones de consejos de gobierno sistemáticamente como debe ser y como manda la Constitución, porque, bueno, la Constitución lo que crea es un consejo de ministros, pero Sí. Aquí se le ha llamado consejo de gobierno, pero no solamente se reúne cuando va a conocer el presupuesto, o sea que todo el mundo presupuso que iba a ser para el conocimiento del presupuesto, pero hoy se desmiente, lo cual confirma tu apreciación. Algo anda mal, ¿no? Exactamente. Que está impidiendo que se presente como debe ser el presupuesto, porque estamos en la fecha. El presupuesto debe ser presentado a principios del mes de octubre. Y por supuesto, todo esto refleja que estamos no solamente en las cuentas fiscales, sino en sentido general en una situación delicada de orientación y de dirección de la cosa pública. Yo creo que el país está requiriendo en estos momentos una disciplina fiscal, digo, más que nunca, siempre la exige. Yo diría que debe ser la receta ordinaria de todo buen gobierno, una disciplina fiscal, una calidad del gasto que estimule a la ciudadanía a actuar correctamente, que estimule el crecimiento económico, que sea justo y además que estimule las tributaciones, porque no hay mejor estímulo a la tributación que un gasto reciprocado en calidad de servicio, y nada de eso lo estamos viendo. O sea que yo espero que el tiempo que se quiere ganar el gobierno sea para orientarse en esa dirección. Pero tú dices que te sentiste satisfecho de que congelaran el presupuesto al nivel del año pasado. Sí. Guillermo, el problema es que el del año pasado, y lo dijo el presidente en su discurso del 16 de agosto, de juramentación, era el mismo casi que el del 2011. O sea, la mayoría de las instituciones del Estado tienen el mismo presupuesto durante 5 años. Eso implica muchas cosas, por ejemplo, interior y policía. Estábamos viendo ahora las condiciones de los cuarteles y de los salarios y los 300 pesos mensuales que le dan a un oficial para alimentos y los 240 de los rasos y los cabos, 240 pesos al mes. Sí.
Eso es, ¿cuánto? No, 10 pesos lo que diarios. pasa es No, que en el caso de los oficiales son 10 sí, pesos hay tres diarios. etapas en el manejo del gasto que tú tienes que respetarlas. En la siempre. universidad autónoma. aquí Primero, mismo, bueno, el congelamiento para evitar los desbordamientos, ¿no? Pero tú tienes que entrar en la reducción para reorientar, porque el problema en este caso de la seguridad está en qué se gasta, cuánto se gasta en qué, porque mientras en otras cosas se gasta mucho, En eso se gasta muchas se gasta poco. poco. Entonces, tú tienes, para tú poder reorientar el gasto, tú tienes primero que congelarlo, disminuirlo en algunas ramas para poderlo invertir en otras o gastar en otras. Lo que está pasando es faltando fundamentalmente es una reorientación del gasto para poder atender los reclamos que son justos. Porque realmente, como he insistido tantas veces aquí, todos los impuestos que pagamos, aquí en otros sitios, todos los impuestos que pagamos los contribuyentes se consumen en tres partidas, en burocracia, en subsidios y en el pago de la deuda. Lo que haya que hacer después tiene que estar en base a financiamiento. A buscar prestados. A buscar prestado que de hecho aumente el gasto. Entonces, tú tienes que reestructurar eso, tú no puedes seguir eso. Tú tienes que reestructurar esa burocracia que está consumiendo muchas partidas y hay leyes para eso. Tú tienes ley de reorganización del Estado, tú tienes organismos que están consumiendo dinero sin rendir una función o rindiéndola mal, ejemplo, el caso de transporte. Tú tienes el caso, por ejemplo, de la energía, donde se está consumiendo una gran cantidad de dinero en el financiamiento de Punta Catalina. Tú tienes el caso de la salud pública, donde hay, por un lado, grandes inversiones hospitalarias, pero en otros hospitales hay carencia de servicios. Ayer mismo salió en el hospital del Seguro Social de San Pedro las áreas que están abandonadas, mientras tienes hospitales modernos, modernísimos, con fachadas elegantísimas, que cuestan más de $1.000 millones de pesos. Tiene lo mismo en educación. Entonces, lo fundamental es una reorientación del gasto, procurando calidad de ese gasto para que incida más satisfaga más las necesidades de la familia dominicana y estimule la economía. Que suprimir algo más que la Comisión Presidencial de Apoyo a la Reforma del Sector Salud, que suprimió el otro día, que tenía 50 empleos. Y que no tenía razón de ser. Exacto, pero digo, tiene que suprimir muchas cosas más, muchos gastos y ajustar y quitar muchos repartos, pero el problema es que es una política. La hemos visto, ya la Cámara de Diputados convocó para cientos de millones de pesos que va a regalar en diciembre. Ya están convocando concursos para canastas. Eso es parte de la necesaria reorganización del gasto. O sea, cada peso que se gaste en la administración pública tiene que ser un peso que tenga un efecto incidente positivamente en la satisfacción de las necesidades de la gente, en estimular las actividades productivas y precisamente estimular las actividades productivas para generar empleos, puestos de trabajo, y que sea la economía la que genera los puestos de trabajo y no la burocracia, porque es insostenible que se siga con la filosofía de que, como muchas veces habla el gobierno en el combate de la pobreza, de crear empleos por la administración, empleos improductivos. Empleados que a veces compiten por un escritorio o una máquina, compiten entre sí, y lo mismo pasa con las instituciones que compiten entre sí y hacen lo que no tienen que hacer y no hacen lo que tienen que hacer. Por ejemplo, a cada rato tú ves, el otro día salió una foto en el periódico, el Ministerio de Obras Públicas fumigando. Bueno, pero entonces quien debe fumigar no fumiga y quien no tiene que fumigar, fumiga. Y así sucede. Bueno, pero ustedes el liderazgo político y económico y ejecutivo de este país creó un Estado en el cual estábamos diciendo ahorita, el jefe de la policía gana 81,000 pesos y los regidores ganan 200 y pico mil pesos para ir a 2 sesiones al mes.
O donde los superintendentes ganan 800.000 pesos, pero el jefe de la policía gana 81.000 pesos. Sí, qué desorden salarial que hay en el Estado. Y hay, sin embargo, una ley de salarios Sí. que se aplica, bueno, yo creo que la primera vez que se quiere argumentar la aplicación es para favorecer a los senadores. No, pero hay otra se disposición. hizo también para llevar a todos los ministros al sueldo que establece la ley, que era 300.000 pesos. Okay. Pero Pero había ministros que ganaban 75.000, otros 100.000, otros 150.000. Y habían 3 o 4 de 300.000. Entonces, pero ahí sí se aplicó la ley. Claro. Todos llegaron a 300.000. Se aplica la ley graciosamente, en la parte graciosa, pero no se aplica en la parte hacia arriba. En la parte disciplinaria, porque por ejemplo la ley de salarios, que está referida también a la ley de función pública, supedita los aumentos salariales a la evaluación del desempeño de los incumbentes de cada posición. Entonces, ¿qué pasa? Que no se hace la evaluación del desempeño, pero sí se aplica la ley de salario. Entonces, y dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República, se fija un salario de 450.000, pero hay muchos funcionarios con 700, 800.000. Así es. Y también hay que llegar, es hora de que enfrentemos esta situación que hay con determinadas áreas de la administración pública que están siendo demasiado codiciadas. Yo pienso, por ejemplo, en las municipalidades, que están generando no solamente puntos de desbordamiento de gastos, sino competencias y conflictos entre personas que ha llevado a estar acentuando la inseguridad ciudadana. Mira lo que acaba de pasar con un regidor del PRM en San Luis, donde hasta ahora se supone que el motivo ha sido para que el suplente asuma sus funciones. Mira lo que pasó con el senador Febrillé, una discusión, ¿por qué? Por un regidor en Cambita. Y el regidor que mataron aquí en Monteplata del PLD. Y los conflictos con Pedro Brán en fin, yo creo que la municipalidad en general se ha convertido en lugar de un recurso para contribuir a la satisfacción de las necesidades de los municipios en un punto de conflicto para la obtención de prebendas y canonjías. Guillermo, en esta dificultad que tiene el gobierno en torno a la fiscalidad, y tú decías la motivación por la inversión de los recursos de los impuestos que motiven en que uno se sienta más satisfecho con el pago de impuestos. Tú que fuiste colaborador muy cercano de Balaguer y de sus pensamientos, ¿por qué los presidentes en República Dominicana, sabiendo lo importante de un mensaje que puede dar, son parcos, no lo hacen? Es decir, frente a mensajes contraproducentes, el presidente prefiere no decir nada, con lo cual está indicando que por lo menos que no hay oposición para que se sigan haciendo las cosas, cuando él sabe que simplemente con decir la presidencia de la República necesariamente no está de acuerdo con tal cosa, y ya eso basta para que se pare. ¿Por qué no se hace? Bueno, hay el temor político, de la mala interpretación política, porque muchas veces los políticos entienden, y por supuesto acepto la corresponsabilidad que Juan Bolívar me ha señalado, de que la clase política dominicana hemos creado un estado de desorden que no es compatible con las necesidades de nuestra sociedad. Me exculpo un poco en el sentido de que somos corresponsables toda la sociedad, pero bueno, vamos a admitirlo. Pero a tu pregunta directamente, yo creo que los gobernantes también hablan por acción, así como se dice que los jueces hablan por sentencia, los gobernantes también hablan por acciones. En el caso particular, por ejemplo, que tú citaste de Balaguer, Balaguer hablaba por decisiones administrativas. El caso permanente de la austeridad, que bueno, ciertamente exageró en muchos renglones. Lo que pasa es que ahora se está llenando una aura de misterio que incluso está reflejando una ausencia de autoridad y de insensibilidad a lo que está pasando, porque muchos acontecimientos
no recuerdo quién fue, una frase de hace unos años que dijo, bueno, el problema de los dominicanos es que hemos perdido la capacidad de asombro. Yo en una ocasión dije al periódico La Información de que estamos en una sociedad que está anestesiada, pero está anestesiada ¿por qué? Por una política de gastos públicos que está comprando conciencia, letargando conciencia, adormeciendo conciencia en la ciudadanía, en las capacidades de protesta, en los medios de comunicación, y todo eso hace que los líderes, entre comillas, que no son líderes nada, porque los líderes son para conducir, para orientar, no para acomodarse a las reacciones de la sociedad. No recuerdo qué cantautor le preguntaron una vez que si componía para complacer al público o para orientar al público. Digo, no, yo no compongo mis canciones para complacer al público, sino para orientar de lo que yo creo que fue Joan Manuel Serrat. Sí. Eso es un líder tiene que conducir, un líder tiene que tomar sus decisiones en función de lo que convenga al interés nacional, y no necesariamente tiene que hacerlo hablando. Puede ser actuando, pero actuando con sus redes de colaboradores que en estos momentos, en lugar de orientar, están confundiendo. Cuando uno ve, por ejemplo, eso que te decía, de que instituciones hacen lo que no tienen que hacer y no hacen lo que tienen que hacer. Cuando tú ves que el AMET, por ejemplo, es la que está organizando el tránsito cuando es un agente policial. Bueno, realmente ni siquiera es eso, ¿no? Porque hay muchas personas que cuestionan la legalidad de esa institución, sin embargo es la que está prepotentemente organizando el tráfico, cuando esto no es un problema de adivinanza. El tráfico de hoy, el tránsito, no es un problema de adivinanza, déjame ver si yo pongo un pilotico aquí, no. Hay modelos científicos de simulación por computadora, qué pasa si yo bloqueo una calle, cómo afecta el resto de la circulación, de la misma forma que en el organismo humano, si tú tapas una vena, se altera todo el organismo. Entonces, está faltando y llegamos a lo que constituye, a mi juicio, el meollo de la crisis dominicana presente, que es una falta de institucionalidad. Bueno, tú caes ahí donde han caído los partidos de oposición y en alguna medida también organizaciones sociales que han estado reclamando un pacto político por la institucionalidad democrática. Así es. Pero pareciera que no hay mucha perspectiva que el partido gobierno. El presidente no ha dicho una sola palabra, él no se siente aludido por nada de eso. Ni lo dijo en su discurso del 16 de agosto, ni después ha respondido esas demandas. Y los voceros del PLD parecen que descalifican todo eso. Pero el gobierno tiene que buscarse dinero. Hoy dice que faltan 98 millones de dólares para concluir la línea del metro. Pero hay 2.000 y pico de millones de pesos que no pagan a los que ya construyeron escuelas, y están los ingenieros reclamando, por todas partes está la deuda al pecho. ¿Cómo va a salir adelante el gobierno sin un pacto con la sociedad? Bueno, eso tú se lo tienes que preguntar al gobierno, a un funcionario del gobierno, pero ahí eso es un ejemplo de calidad del gasto, la necesidad de reorientación del gasto. Tú tienes que, aquí se está gastando mucho para tú no sabes qué utilidad va a dar. El metro es una inversión elevadísima, un metro que está moviendo 80,000 pasajeros diarios, que eso no es lo que justifica una inversión. Tú tienes una Punta Catalina que los dominicanos estamos financiando Punta Catalina con la no reducción de la tarifa eléctrica. Y ahí lo que se va a dar es que se puede producir una energía, se puede llegar a producir una energía barata, pero se va a seguir vendiendo caro porque no se está atacando el meollo. Ya te dije el caso de los hospitales, en fin. El mismo sistema de transporte, bueno, un elevado cuesta muchísimo, pero esa era la solución. Yo creo que hay una necesidad imperiosa de centrar el debate público en lo fiscal. Siempre lo ha sido, repito, pero ahora es más que nunca. Y por supuesto, siempre he sostenido que
que no puede haber un pacto económico, ni un pacto fiscal, ni un pacto energético, si no hay un pacto sombrilla de carácter político, como sucedió en España con el pacto de la Moncloa, que los políticos se pusieron de acuerdo y los empresarios y los trabajadores lo endosaron. Y eso no se está perfilando porque el gobierno... no es el Congreso que hace eso, dicen ahora que son los senadores y los diputados los que están delegados. No, cuando eso llegue a la necesidad de legislar, pero el pacto político tiene que estar por encima. Ahora, no veo esa voluntad, pero como decía el apóstol Pablo, hay que insistir a tiempo y a destiempo. Hay que seguir insistiendo que tiene que haber un pacto político haciendo todas las críticas necesarias para que se muera. Por ejemplo, yo me puse en el día de ayer en la tarde, me puse a estudiar, a repasar, a veces uno tiene que repasar la Constitución, y yo encontré 18 disposiciones constitucionales que no se están cumpliendo, desde la calidad del gasto, desde el endeudamiento, desde los derechos ciudadanos de someter funcionarios, desde la responsabilidad civil de funcionarios, que deben constituir una agenda y no son disposiciones que tienen que ir al Congreso porque están consagrados en la Constitución y que forman parte y que responden a las exigencias contemporáneas de la sociedad dominicana. Entonces, por supuesto, ¿qué es lo que está faltando? Bueno, como se dice popularmente, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le pone la tapa al pomo? Se necesita una instancia política, una instancia político-social que promueve ese cumplimiento. Lamentablemente no la hay. Aquí tenemos crisis en los partidos, tenemos crisis en el gobierno, que no cuadra su presupuesto, que no tiene autoridad, que no propicia la institucionalidad, pero también la sociedad dominicana le están faltando instancias que empujen la necesidad de este gran esfuerzo de concertación que se necesita como para desatar el nudo gordiano. El gobierno, poco después de las elecciones, habló el ministro administrativo de la reforma tributaria o del pacto fiscal, y de un momento a otro como que eso se olvidó. El gobierno se olvidó, a pesar de que tiene que presentar el presupuesto el año que viene, y es obvio que no tiene recursos suficientes, pero ya no habla de pacto fiscal. Como se diluye el pacto eléctrico, como el pacto educativo se dio porque la sociedad lo reclamó, pero eso es una lección, una lección que tenemos que aprender lo bueno y lo malo. Si la sociedad se empodera y reclamó, se empoderó y reclamó y obtuvo el 4%, sobre el cual, repito, tengo mis reservas, porque no fue, a mi juicio, un planteamiento completo, pero bueno, es un ejemplo de que se pudo pactar. Así, la sociedad dominicana de hoy tiene que empoderarse, la sociedad, para hacer que los responsables de la conducción pública se aboquen con la consecución de un pacto político, de un macro pacto político, que por lo menos, diría yo, y ese es el aporte que hago a la sociedad en este momento, yo vivo quizás dilectando, haciendo catarsis, darle el calificativo que tú quieras, pero caramba, si la Constitución tiene 18 disposiciones que no se están cumpliendo y que dan respuesta a esas necesidades, vamos a formar un pacto político para orientarnos en esa dirección. Bueno, parece ser que en el Partido Reformista hay alguna renovación. Yo he recibido un paquete de documentación en estos días, de declaraciones y propuestas, las que mandaron a Monseñor Núñez Collado, y ahí ellos hacen una síntesis de propuestas para la adecuación del sistema electoral de la República Dominicana, otro para la ley de partido, o propuestas para su adecuación el sistema electoral en sentido general. Proponen un código electoral con una serie de fases, tanto del sistema electoral como de los partidos políticos, como garantías constitucionales. Ruta crítica propuesta por el Partido Reformista, es decir, donde propone un diálogo con una ruta de cómo se... O sea, ustedes están elaborando iniciativas. Claro, a eso hay que agregarle la que te acabo de mencionar, los 18 puntos. Los 18 puntos de la Constitución. Que no se yo creo que, por supuesto, no nos engañemos. Por ejemplo, acabamos de pasar un proceso electoral con muchos niveles de cuestionamiento. La ley electoral dominicana no es perfecta.
la ley, no hay ley de partidos, pero con la ley electoral imperfecta que tenemos pudimos tener unas elecciones mejores, porque la hemos tenido. Sí. Porque si tú me dijeras que en el pasado, que estas elecciones no fueron mejores que todas las pasadas, pero en el pasado hemos tenido procesos electorales incuestionables. Bueno, ¿no? estas fueron peores que todas las últimas dos Entonces, décadas. con la misma ley electoral. Sí, sí, con la Entonces, yo creo que ahora mismo hay un nudo gordiano en términos del proceso político electoral, que es la integración de la Junta y la integración del Tribunal de las Altas Cortes en general, pero como La Cámara de Cuentas. no hacemos nada con tener buena ley electoral y buena ley de partido, Sí. si no tenemos un organismo administrativo, o si hay un organismo administrativo que la desnaturalice o que la incumpla. Exacto. Por ejemplo, la ley electoral actual, la Constitución de la República habla de la equidad en la distribución de recursos públicos. Sí. La Constitución de la República habla de que la Junta Central durante el periodo electoral asume el control de las Fuerzas Armadas, y hubo acontecimientos que ameritaban la intervención porque hubo actos públicos frente a las mesas de repartición de dinero en camiones y la Junta no actuó. Y así sucesivamente podemos citar casos, por lo que yo creo que lo que es imprescindible es la integración, y por eso el Partido Reformista se ha priorizado en torno a la ruta crítica para la integración de los organismos electorales. Vamos a agradecerle muchísimo, con mucha sinceridad, a Guillermo Caram su comparecencia esta mañana y la elocuencia con que siempre pone sus planteamientos. Vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano, ex gobernador del Banco Central. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes. Bien.